La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Manuel Blanco, qué gusto tenerte aquí, consultor empresarial de Life on Work, colaborador, por supuesto, de Contextos. Te escuchamos en otro día y te escuchamos semana tras semana con temas de mucho interés, pero ahora mismo, bueno, nos vimos en la necesidad de buscarte a raíz de esta información que salió publicada, donde colocan a Coahuila en el top de los estados con conflictos laborales, pero estamos hablando no de conflictos laborales con la empresa o con los sindicatos o con huelgas, estamos hablando de conflictos laborales que tienen que ver con las relaciones humanas. Y además, este otro dato que pues es preocupante, ¿no? Porque además de que somos de los países que más trabajamos en cuestión de horas, somos también de los países que más alto tiene el famoso burnout. El 67% de los trabajadores mexicanos cursan con él y cada año se pierden 12 millones de días de trabajo debido a licencias asociadas a la salud mental. Bueno, pues, ¿qué está pasando, Manuel? Bienvenido. Buenos días, Arturo. Marcela, te saludamos. ¿Qué tal, Marcela, Manuela, Arturo? Como siempre, un gusto estar con ustedes. Un saludo para todo el auditorio. Fíjate que un tema muy relevante, un tema que acaba de publicar el INEGI hace algunos días, en donde hizo un comparativo entre el año 2021 y 2022. Y algunas precisiones que es importante poner sobre la mesa es, recordemos que el año pasado, todavía el 3 de octubre, entró la última fase de los tribunales laborales y la desaparición de las juntas de conciliación ya como el ente para tratar estos conflictos laborales en Coahuila específicamente. De acuerdo a este reporte del INEGI y considerando ya la información de las juntas de conciliación y de los tribunales y de los centros de justicia laboral, es correcto lo que mencionas. Se han presentado una mayor cantidad de conflictos, por llamarle de alguna manera, en Coahuila. Quiero hacer algunas otras precisiones. En el año 2022, en relación al año 2021, hay tres conceptos de los que tenemos que hablar cuando hablamos de estos conflictos laborales. Primero, son los convenios prejudiciales, es decir, todos aquellos acuerdos que se dan frente a la autoridad en donde no hay como tal un conflicto individual o colectivo, es decir, es una instancia de conciliación. Por otra parte, hay un conflicto de trabajo, ya sea individual o colectivo, en donde ya hay un juicio abierto como tal. Y por último, este estudio del INEGI mide también los emplazamientos a huelga. Los tres conceptos bajaron en relación a los números que traíamos en 2021. Por ejemplo, convenios prejudiciales se redujo un 3.4%, los conflictos individuales bajaron casi un 25% y los emplazamientos a huelga casi un 75%. En Coahuila particularmente, en donde somos el top, es en el tema de convenios prejudiciales. Es decir, en donde antes de llegar a juicio, los especialistas de recursos humanos o los dueños de empresas están llevando a los trabajadores a hacer un convenio ante la autoridad. Ahí es en donde somos los más fuertes. Es decir, de cada 1,000 personas que hoy están prestando sus servicios en el Estado, estamos hablando de más o menos de 1.5 millones de personas que son económicamente activas, 31.5 de cada 1,000 están yendo a hacer un convenio prejudicial. Esos convenios prejudiciales se hacen mayormente para formalizar el retiro voluntario de la persona. En segundo lugar, para oficializar la terminación de contrato y algunos otros como, por ejemplo, dudas en el tiempo extra, en el pago de descanso laborado o en el pago de alguna otra prestación que representa en el restante 30% aproximadamente. Entonces, en Coahuila lo que se está haciendo cada vez más, Marcela, Manuel, Arturo, auditorio. Bueno, Manuel está en este momento tratando de que su salud mental no mengue, precisamente. Tiene unos días de asueto, pero aquí estamos escuchándote, Arturo, y una servidora. Perfecto, pues le mandamos un abrazo donde quiera que esté. Esperemos que no nos esté escuchando para que realmente... Yo creo que no, tengo la certeza que no. Bueno, entonces, Marcela, Arturo, el tema es que cada vez más en Coahuila estamos utilizando la práctica de llevar a la gente a oficializar ante la autoridad
la baja de la persona, ya sea por renuncia voluntaria o por terminación de contrato, o para tener un tercero que oficialice el pago de horas extras, el pago de una compensación o el pago de un descanso laboral. Eso es lo que está ocurriendo en Coahuila según los propios datos de Ujú. Ahora, las condiciones que han procurado esta situación laboral, ¿se pueden mejorar de tal suerte que en lugar de que crezca la incidencia del comportamiento de los trabajadores en ese sentido negativo, decrezca, que realmente haya las condiciones para que los trabajadores puedan sentirse realizados, a gusto, por supuesto privilegiados, etcétera? ¿Qué te diré, Marcela? Pues según los datos de los últimos estudios, conforme las generaciones avanzan, la esperanza es cada vez menor. Me encontré varios estudios. Por ejemplo, hay un estudio de una empresa que se llama Upward Health, y la empresa que últimamente han citado algunos medios de comunicación, que es Book, que es una empresa que se dedica al desarrollo de software. Conforme las generaciones más jóvenes se van integrando al campo laboral, es cada vez menos probable que se sientan emocionalmente satisfechos con su trabajo. Es más probable que una persona que todavía ande por ahí de los baby boomers se sienta más satisfecho y menos estresado que una persona de la generación Z, por ejemplo. Hay bastantes estudios en donde hablan que específicamente la fuerza laboral mexicana en su mayoría tiene problemas de estrés. Según los datos del Seguro Social, casi el 71% de la población mexicana ha tenido o ha sentido temas de estrés. Y conforme más jóvenes son, cada vez es más probable que lo vivan. En el caso de la población mexicana, según Aforgel, regresando a este estudio, el 49% de la fuerza mexicana tiene problemas de estrés. El 37% ya está teniendo problemas de sueño y el 33% algún tipo de depresión ya profunda. Entonces, imaginémonos que queremos poner condiciones en donde los trabajadores vivan o sientan que están en un lugar en donde pueden realizar sus sueños o pueden sentirse que aportan. Esto cada vez menos lo estamos encontrando los trabajadores mexicanos. Uh-huh. Y apoyando estos datos con la encuesta que hizo BUC hace algunos días en varios países, entre ellos México, el 67% de los mexicanos se siente emocionalmente agotado. El 31% no se siente realizado. Y lo más grave es que el 21% no se siente capaz. Y el 27% siente que no ha encontrado un lugar en donde realmente logre desplegar sus capacidades. Uh-huh. A ver, pero eso, ¿qué está sucediendo? O sea, realmente los millennials, centennials, Zetas, X, Y, ya no me acuerdo cuántas generaciones van, ¿son más frágiles emocionalmente o las condiciones en las que estamos viviendo socialmente, no nada más en México, sino en el mundo, están propiciando esto? De acuerdo a los estudios que me ha tocado realizar, incluso ha habido motes que se les han dado a estas generaciones, como la generación de cristal, entre otros, ¿no? Esto tiene que ver con el manejo del estrés y de la ansiedad, y tiene mucho que ver también con el manejo que se le da a esta capacidad de sentirse frustrado. Por ejemplo, hay generaciones en donde las redes sociales y algunas plataformas como Amazon te dan satisfacción inmediata. Y eso en el mercado laboral no siempre es así. La gran mayoría de las veces no es así. Entonces, esta incapacidad de manejar esta frustración ha llevado a que las personas vivamos con menor resistencia desde mi punto de vista este manejo de que las cosas en el trabajo no se hagan como uno quiere. Ahora, Manuel, el cuadro, pues digo, tiene distintos aspectos, distintos trazos, ¿no? Por un lado vemos que está la propia insatisfacción que puede generar el estar en un trabajo que no te llena, que digamos que sería lo más subjetivo, hasta trazos como el de no ver una mejora sustancial
en las condiciones laborales, un estancamiento de esas mismas condiciones y el desgaste que puede provocar el hecho de no ver alternativas. ¿Qué está pasando en esta generación, no solo de trabajadores y empresas, sino también de políticos, que no se está entendiendo la complejidad del nuevo entorno laboral? Creo que está fallando un diagnóstico adecuado, una sensibilidad, una voluntad que no se aprecia en los cuadros políticos que tendrían la responsabilidad de atender esto antes de que se convierta en una gran crisis. Creo que ha sido un poco la falta de sensibilidad de lo que realmente hoy el entorno laboral debe de ofrecer en cuanto a condición. Uh-huh. O sea, muchas veces, venimos de un, a lo mejor principio de siglo, en donde las jornadas laborales eran extenuantes y eran larguísimas. Y a lo mejor hoy legalmente y oficialmente tenemos un entorno diferente. Sin embargo, la realidad es que somos un país que trabaja más de 2.400 horas al año. Claro. Como mexicanos. Entonces, entre la necesidad de la gente, la necesidad de las empresas y el ser productivos, tenemos que encontrar esa mediación en donde podamos construir entornos de largo plazo, Arturo. Creo que es lo que hemos perdido de vista. Que tenemos que construir entornos de largo plazo en donde la productividad sea constante y no tema a lo mejor de un sexenio o de un año o de 2 años. Sí. Sino que sea algo constante. Creo que desde la propia concepción del término productividad y del término balance familia y de el entendimiento de lo que es el entorno laboral hoy, es en donde nosotros tendríamos que construir de acuerdo a la problemática que se nos viene. Porque hemos hablado en pasadas ocasiones que el tema de salud mental va a ser una situación muy grave en este país. Y va a ser, si no es que el primero, de los primeros temas de salud mental, de los temas de salud pública que van a quejar a México. Ahora, es un poco volver al desarrollismo de los años 50, 60, cuando se podían plantear escenarios a largo plazo bajo un concepto de lo más parecido a un estado de bienestar, pues que hoy ya no existe, ¿no? O sea, hoy existe un estado de transferencia de recursos, no necesariamente estado de bienestar, porque el estado de bienestar es de instituciones. ¿Se puede volver a eso? ¿Se puede, con todo lo que ha cambiado el mundo, recuperar esa parte de estabilidad laboral? Ojo, y considerando también el tema de las inteligencias artificiales que amenazan muchos empleos. Pues mira, casualmente este fin de semana, Arturo, hubo un congreso, el primer congreso iberoamericano contra el burnout, en donde se reunieron algunos médicos, neurocientíficos y psicólogos para hablar del tema. Y ellos creen que es posible, sí y solo sí, según Jacques Giraud, un venezolano experto en desarrollo organizacional, si logramos redefinir el término de productividad y realmente logramos encontrar el balance entre la vida personal y el trabajo, y la vida personal y el trabajo en donde realmente la gente pueda tener este derecho a la desconexión, porque hoy estamos, a diferencia de este entorno de los 50 que tú planteas o tú marcas, pues en aquel momento tú no estabas hiperconectado como lo estás hoy. O sea, hoy ya vemos personas que a lo mejor tenemos una oportunidad en un momento de silencio en casa y checamos el correo del trabajo, o checamos el WhatsApp en relación a temas de trabajo, o continuamos con algún archivo que teníamos para el trabajo. Si esto no cambia, según estos neurocientíficos, psicólogos y médicos, realmente la destrucción del tema productivo que vendrá en las personas será irreversible para ellos, porque realmente la estructura productiva la va a seguir manteniendo la gente, aun cuando las inteligencias artificiales existan. O sea, la gente va a seguir siendo el pilar que soporte la productividad. Sí. Entonces, si no logramos tener esto, el número de incapacidades que mencionaba Marcela, que era de 12 millones de días, si no más recuerdo, pues continuará en ascenso. Y el tema
de la productividad y el tema de la permanencia, sobre todo, y de los proyectos a largo plazo, se verán en riesgo. Nada más para que tengamos en cuenta también dentro de estos estudios, una persona que está en un contexto laboral en donde vive burnout o donde vive estrés, tiene 2.6 más probabilidades de renunciar a su trabajo. Y esto se está viendo cada vez más con las generaciones jóvenes, es decir, la generación Z y la generación de los millennials tienen menos tolerancia a vivir en entornos en donde hay situaciones de estrés laboral. Entonces, o se queda la generación Z, la generación de los baby boomers y la generación X operando los negocios, o hacemos algo para revertir este fenómeno que va a seguir derivando en conflictos laborales y en una pérdida de la productividad y de la competitividad del país. Oye, Manuel, sería interesante saber quiénes realmente toleran más y quiénes tienen más fortalezas emocionales dadas las circunstancias laborales que se viven y las exigencias de la sociedad, las mujeres o los hombres. Me gustaría saber, de estos 12 millones de días de trabajo debido a licencias asociadas a salud mental, ¿cuántas son de hombres y cuántas son de mujeres? Fíjate que es una muy buena pregunta y desafortunadamente no tengo ahorita el dato. Sí, no está decantado el dato, pero es que sería estupendo, porque siempre hemos creído que las mujeres tenemos más capacidades emocionales, ¿no? Bueno, según el patrón y la cultura en México, no sé si en otros lugares del mundo, pero en México sí. Pero me da la impresión que finalmente estamos sucumbiendo. Y no olvidemos que también el entorno, al menos en México, es mucho más hostil para la mujer que para el hombre. O sea, desafortunadamente, y utilizando el principio de realidad, ya un psicólogo, cuando se piensa en un recorte de personal o cuando se piensa en prescindir de un hombre o de una mujer, en la gran mayoría de los casos se prescinde de la mujer. Desafortunadamente en México todavía esto es una realidad. Claro. ¿Cómo? Entonces, ¿quién tiene más miedo de perder su trabajo y quién tiene más miedo de equivocarse? Pues yo te diría que vive más estresada la mujer, porque a lo mejor, y también esto soportado en la encuesta que dice que el trabajo no remunerado es mucho mayor en la mujer que en el hombre. Bueno, este estrés crónico, que creo que así podemos definir el burnout, te puede llevar a graves consecuencias en lo que tiene que ver con la salud física, más allá de la salud mental. Sin lugar a dudas. O sea, hoy tenemos gente que no duerme, hoy tenemos gente que vive un estado de irritabilidad tremendo, hoy tenemos gente que ya está llegando a un estado de depresión profundo. Entonces, tenemos problemas cardíacos, tenemos problemas estomacales. Entonces, se está convirtiendo en un problema de salud muy grave que afortunadamente, y esperemos que esto tenga resultados positivos pronto, ya hay protocolos para poder identificar dentro de la ley los datos que hablan de burnout y no solamente identificar o tratar enfermedades colaterales del burnout, sino que ya hay como protocolos para decir, bueno, llegó con un problema de corazón o llegó con un problema de estómago. Y ese problema de corazón y estómago, pues realmente no es un problema de corazón y estómago, sino un problema de estrés. Entonces, eso ya se está viviendo como tal y ya se le está dando seguimiento desde la parte de la autoridad, afortunadamente, más. Claro, por supuesto. Ahora, hay niveles de este síndrome del trabajador quemado, es decir, no todos lo experimentan o lo viven de la misma forma. Habrá quien tenga un cansancio moderado, habrá quien tenga una franca depresión o una franca dependencia a alguna sustancia para poder ser funcional o qué sé yo. Sí, o sea, el burnout es un problema que va creciendo y que va generando afectaciones en las distintas esferas de tu vida. O sea, y lo que no podemos dejar es que se haga una situación crónica o una situación profunda, porque ahí sí va a ser ya muy difícil de manejarse simplemente con tratamiento o simplemente con acompañamiento psicológico. En algunos casos hay tratamiento para la enfermedad física y también tratamiento para la enfermedad psiquiátrica o enfermedad mental.
Claro. Hay áreas de trabajo que son más susceptibles a otras de provocar esto. Pienso, por ejemplo, en la pandemia, lo que significó para los trabajadores del sector salud, la atención de tantos pacientes y además en las circunstancias en las que se estaban. Hay también el trabajador de escritorio que aparentemente es el que mejor la pasa, pero es el que más exhausto emocionalmente puede estar, precisamente porque no tiene ninguna perspectiva de crecimiento profesional, porque el trabajo es rutinario, porque luego las situaciones de la mala convivencia entre los trabajadores, que es uno de los datos que proporcionábamos al abordar este tema, pues van haciendo mella, ¿no? Sí, sin lugar a duda, hay indicadores o hay información que te van hablando del cuadro del burnout, y en algunos casos la gente decide incluso, Marcela, caer en el quiet quitting, que también es un término que ya ponemos aquí, que es la renuncia silenciosa. Entonces ya voy a hacer como que no me importa para no vivir este estrés laboral. Fíjate que ahorita navegando aquí rápidamente en internet me encontré datos en donde dicen que el estrés laboral es más común en hombres que en mujeres. El 67% de los hombres vive este agotamiento laboral en relación al 33% de mujeres. Bueno, fíjate, ese es un buen dato. Y otro de los temas también, Marcela, es que independientemente del giro, el estrés tiene que ver con la experiencia del empleado. O sea, últimamente mucho se ha hablado de que a lo mejor yo puedo estar en una florería nada más haciendo arreglos, y yo puedo estar en una fundición y tener la misma edad, pero por mis capacidades o por mis competencias, yo vivo más estrés en la florería que en la fundición. O sea, realmente el tema ahorita es que se ha personalizado tanto la experiencia del empleado y se ha personalizado tanto la vivencia emocional de las personas, que no pudiéramos hablar en este momento, al menos yo no me atrevería a hacerlo, de que hay como giros en donde la gente lo vive de manera más profunda o más grave, ¿no? Uh-huh. Pues sí, porque además eres tú y tu circunstancia. Cada quien va teniendo elementos como para rescatarse a sí mismo. Si tienes una disciplina del autocuidado, seguramente te irá muchísimo mejor así te has olvidado de ti, independientemente del trabajo que desempeñes. Muy bien, Manuel, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas ofrecido estos comentarios. Nos parece un tema importante, porque no nada más es generar empleos, que se le da una prioridad máxima y sé que debe de ser así, pero también es esta otra parte, o sea, la calidad de los empleos y las facilidades que le da al ser humano para que se sienta satisfecho y capaz y que dé no el 10, ni el 20, ni el 30, sino el 100% de su esfuerzo. Sí, nada más si me permites un último comentario, Marcela, rapidísimo. Las generaciones de los millennials y la generación Z están tomando costumbres o hábitos de la generación de los baby boomers y de la generación Z. Están dejando de tener espacios personales libres de trabajo y están empezando a mezclar el trabajo con la vida personal, sin considerar que estas generaciones hubo un momento en donde no tenían celular y había la capacidad de desconectarse que ellos no están teniendo, y esto está agravando, según estudios, el problema todavía más en estas generaciones más jóvenes. Muy bien. Bueno, pues otra vez, gracias, Manuel. Estaremos atentos a tu colaboración de esta semana. Muchas gracias. Un placer, que estén muy bien. Les mando un abrazo y gracias por la oportunidad. Gracias abrazo, a ti. Manuel. Bueno, continuamos. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Revísese cómo se siente, si usted ya está en la oficina, si usted ya llegó a su negocio, si usted está en casa y es de las mujeres que no recibe un sueldo por todo lo que se hace dentro de casa. Pregúntese cómo se siente y no deje que las cosas lleguen a su punto máximo de desesperación, de exasperación, de todo esto que luego te conduce a tener una mala salud mental. Hay que atajarlo a tiempo y hay que revisar cómo nos sentimos cada uno de nosotros. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Contextos.